Muy bien, amigo Fiore, nos volvemos a encontrar. Un gusto volver a estar. Sí, después de una exitosísima temporada de Escenas de lo Imprevisible, Así es. que sigue estando disponible en Parque Podcasts, aclamada por la crítica internacional, ¿no? Nos han intentado dar premios, en fin. Sí, hemos vuelto. Nosotros, fieles a nuestra humildad, no queremos aceptar premios de ningún tipo. Es como una reunión de los Beatles esto, ¿no? Totalmente. Se juntan los dos que quedan vivos. Claro. Medio fea, pero bueno, es lo que se puede. Hoy vamos a hablar de un personaje que está en boga, que está revivido por todos lados, reivindicado por algunos, ¿no? De hecho, hay un interesante libro sobre el peronismo y cómo hace el peronismo con este personaje para incorporarlo a la modernidad, y es Carlos Saúl Menem, ¿no? Vamos a decir muchas veces el nombre, ¿no? Sí. Porque hay una cierta cábala, ¿no? Le avisamos a quien está escuchando esto que se va a encontrar con el nombre muchas veces. Podemos poner también un hack de audio ahí en Claro. el audio de este podcast / video para que cuando se dice el nombre se silencie, pero ustedes ya saben, ¿no? No vamos a poner el pi. Bueno, contame, en este caso vos sos el experto en política, como siempre. Contame un poquito quién es Carlos Saúl Menem. Bueno, para explicar a Menem hay que explicar un poco por lo menos sus inicios, ¿no? Uh-huh. El caudillo del interior, típico dirigente peronista clásico del interior del norte grande argentino. Sí. Él fue gobernador de La Rioja en el 73, cuando vuelve la democracia con Cámpora y la vuelta de Perón. Uh-huh. El gobierno de Perón. Él gana ahí. Muy curioso, con un discurso de los gobernadores, era el más cercano a Montoneros, que era, recordemos, la guerrilla peronista, uno de los más cercanos a la Montoneros. época en la que era peligroso. Digamos. Exacto. Se está volviendo peligroso. Exacto. Y con un discurso fuertemente dentro de lo que era la izquierda peronista, ¿no? Reivindicaba a Facundo Quiroga, toda esta idea del caudillismo del interior, las patillas, el pelo largo. Él se ve, claro, eso te iba a decir, se ve como Facundo Quiroga, tiene como un look así medio... ¿viste? Claro, el tigre de los llanos, de La Rioja, era como todo este estilo, ¿no? Y, por ejemplo, cuando muere Perón, él da un discurso que era el más combativo de todos, hablando de la patria socialista, de hacer la revolución, etcétera, etcétera. Llega en un auto rosa descapotable, es una anécdota que cuenta en un libro. Fabuloso. O sea, Penélope del amor. Ahí ya había un poco algunos signos de lo que iba a hacer después Menem, ¿no? Después, bueno, viene la dictadura en el 76, sacan a todos los gobernadores constitucionales, Menem va preso. Bien. Ahí. Él está como 5 o 6 años preso. Está un buen tiempo preso, ¿no? En distintos lugares, en un barco, después está en las Lomitas. Cuentan ¿Para que... en un barco? Estuvo en un barco con alguno de los gobernadores. ¿Cómo que en un barco que en La Rioja, no? No, claro, en el puerto, en Buenos Aires, digamos. Ah, bien, lo traen de allá. Sí, lo traen acá con varios gobernadores, varios dirigentes políticos. Obviamente era un preso con otras características, ¿no? No era un detenido desaparecido como... Claro, como no, por supuesto. Un preso político, digamos. Aparte con un... Me imagino que son tipos que con el nivel de exposición pública que tenían no era tan fácil matarlos, ¿no? De hecho, hubo un solo gobernador desaparecido, que era el gobernador de Salta, Ragone, que ya había dejado de ser gobernador en el 76. Bien. Entonces, Menem ahí también empieza a tejer otras relaciones con otros gobernadores que estaban presos, con otros dirigentes peronistas que estaban presos. Cuentan que convencía a los captores de que lo dejen salir, iba, daba alguna vueltita, sobre todo cuando estaba en las Lomitas, empezó a tener un poquito más de él libertad. ya ejecutando ese carisma mágico que él tenía desde esa época, ¿no? Sí, cuentan que, bueno, que tenía un carisma realmente impresionante, ¿no? Y si bien hubo otros presidentes que estuvieron algunos de ellos detenidos, Perón en la isla Martín García, etc., pero Menem es el primer presidente que realmente está muchos años preso, por lo menos 5 o 6 años detenido, ¿no? Eso también es una particularidad de él. Mirá, Carlos Saúl. Bueno, entonces el tipo preso en la época del regreso regresa Perón, él es presidente en esa época, luego ya cuando viene la dictadura militar, él está preso. ¿Y cómo sigue después el derrotero de Menem? ¿Vuelve a aparecer cuándo? Con la campaña... ¿Del 83? Del 83. Vuelve a ser electo gobernador de La Rioja. Y ya empieza de alguna manera a mostrar ambiciones presidenciales. El peronismo en aquel momento viene de una derrota electoral muy dura contra Alfonsín, que la fórmula era Luder-Vittel. Era una fórmula ya de un peronismo como viejo, anquilosado, de antes, que bueno, por supuesto pierde la elección. La foto que todo el mundo tiene de esa elección es la quema del cajón con las iniciales de la UCR, que iba a ser Emilio Iglesias. Ah, sí, la famosa quema del cajón. Era un cierre de campaña que obviamente se venía de un periodo muy sangriento, muy violento en la Argentina, eso no gustó. Y bueno, el peronismo empieza a buscar una renovación, de alguna manera. Y ahí surgen dos grandes líneas. Una que la que tiene Menem y los gobernadores del interior, y la otra, la que encabeza Antonio Cafiero, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires a partir del 87, con José Manuel de la Sota. Bien. La fórmula era Cafiero de la Sota y Menem Duhalde,
la interna del peronismo, hasta ahora la única interna abierta que celebró el peronismo en toda su historia. Mirá. Que le da una gran legitimidad a Menem ganar esa interna. Bien, ¿no? y él gana y después va a las elecciones presidenciales del final del mandato de Alfonsín contra Angelós. Contra Angelós. Por la UCR. Exacto. Córdoba es acá un gran personaje de Córdoba al cual hay que dedicarle un capítulo. Tal cual, ¿no? Da para otro capítulo en un momento, estos grandes personajes de la política argentina, ¿no? Le gana, recordemos, Alfonsín se va en medio de la hiperinflación del 1000% anual. Una locura, ¿no? Estamos hablando ahora, bueno, vivimos tiempos inflacionarios en la Argentina y para mucha gente más joven, incluidos nosotros también, yo más que vos sos un niño, yo soy un viejo ya. No la vivimos igual. Pero no la vivimos igual como la vivieron nuestros padres, ¿no? Claro. O sea, ¿qué te cuentan esto de que iban al súper y que a la mañana era un precio, al mediodía era otro? 100 y pico mensual, ¿no? Era una cosa así. Sí, era una locura realmente, una locura. Entonces, de todas maneras, le va muy bien al candidato Alfonsín Angelós, saca cerca del 40% de los votos en este contexto, ¿no? Pero Menem logra imponerse y gana. Y Menem gana, a ver, con un contexto internacional que hace que el discurso que él propone y las ideas que tiene, ¿no? Al menos, bueno, por un lado está lo que él decía, el salariazo y la revolución productiva, ¿no? Pero después viene toda la política esta más bien neoliberal del ajuste, ¿no? ¿Cuál es el contexto internacional en el que esto sucede? Porque esto no sale de un tipo que se le ocurre porque es un iluminado en la política, nunca sucede eso. Siempre se siguen tendencias, ¿no? Internacionales del pensamiento, la filosofía, la economía, la política. ¿Cuál es el contexto que lo lleva a Menem a ser el Menem que recordamos, amado por unos y odiado por otros? Totalmente, no podés explicar, vos lo dijiste muy bien, las decisiones políticas sin explicar todo el contexto internacional. Claro. ¿No? Y lo que sucede es que cuando él llega en el 89, el mundo estaba en una crisis importante, sobre todo lo que era en aquel momento el campo socialista, el bloque socialista encabezado por la Unión Soviética. Ya venía mostrando signos de desaceleración económica muy grande, era el tramo final de la Guerra Fría. En el 89, Menem asume, recordemos, 6 meses antes de lo que correspondía, porque Alfonsín se va en medio de la hiperinflación. Asume en julio del 89 y el muro de Berlín cae en noviembre de ese año, es decir, muy pocos meses después, ¿no? Entonces esta es la época del resurgimiento de las potencias occidentales, el capitalismo, el fin de la historia, ¿no? Todo lo que se viene. Exacto, el fin del mundo bipolar de los dos grandes bloques y el surgimiento del mundo unipolar, Estados Unidos como vencedor de todo. Esto que decís vos de la tesis de Francis Fukuyama, se terminó la historia, no hay más discusión ideológica, Estados Unidos ganó, listo. Después obviamente se demostró que no, estaba muy floja de papel la tesis, ¿no? Pero Menem asume en ese contexto. Recordemos entonces una mega hiperinflación incontrolable, un contexto internacional donde el bloque socialista había terminado, la Guerra Fría había terminado, había ganado Estados Unidos, y en un contexto nacional también donde el partido militar, lo que se conoció en su momento como el partido militar, todavía tenía cierto poder. Bueno, a él le hicieron un par de levantamientos, ¿no? Así es, le hacen los últimos y él reprimió el levantamiento. Hay una anécdota que cuenta Martín Rodríguez en este libro que hacemos con Menem, que lo compiló él, que él pide fusilar a los militares que le habían hecho el levantamiento, le dijeron, lo convencieron que no se podía hacer, no recuerdo si fue Corach el que lo convence. Mirá qué duro, ¿no? Sí. Este es el levantamiento cara pintada, ¿no? El último levantamiento cara pintada, así es. Van todos presos, finalmente no lo convence de que no era políticamente viable hacerlo, pero él quería demostrar que se había terminado eso y que iba a haber una autoridad presidencial democrática. Bueno, y el modo que él encuentra de darle un fin y darle un cierre a todo eso son los infames indultos, Así ¿no? es. Y las leyes hubo una amnistía en un momento y después están los indultos, ¿no? Que él, de hecho fue como por etapas extendiéndolos, ¿no? Sí, indultos que quizás es el punto más oscuro de este primer gobierno de Menem, uno de los puntos más oscuros y más, por supuesto, a la luz de los hechos repudiables, digamos, que fueron los indultos, que no se le da solo a los militares condenados por delitos de lesa humanidad, sino también a guerrilleros, a la cúpula de Montonegro, sobre todo, que pueden volver a reincorporarse de alguna manera a la vida, a la vida civil, a Galimberti, a toda esta gente que había actuado en la década del 70. Un intento de pacificar la situación, digamos, diciendo, bueno, olvidemos un poco a la fuerza. Exacto, con algunos hechos también simbólicos, obviamente muy discutidos por el peronismo histórico. Por ejemplo, el abrazo que se da con Isaac Rojas, un histórico gorila que estuvo atrás de la revolución del Libertador del 55, el más antiperonista de todos los militares en la Marina. Entonces, él se da un abrazo con él. Ahí hay como todo un gesto de lo que llamaba la reconciliación, la pacificación. Pero me parece a mí el tipo va logrando entonces, un poco me imagino porque iba siendo asesorado apropiadamente, pero también, bueno, hay que tener la capacidad de escuchar a quien te asesora. Corach dice mucho eso de él cuando se acuerda de Menem. Ahora Corach anda dando vueltas. Tiene otro revival, el revival de Corach, sí.
Y bueno, pero el tipo logra de alguna manera con esto de los indultos, con su carisma, etcétera, ¿no? Lograr una especie de acuerdo civil y social político que le permite a él después instaurar unas políticas bastante impopulares, ¿no? ¿En qué se basó entonces ese primer gobierno de Menem con esas políticas neoliberales, ¿no? Que según algunos vemos con distancia hicieron tanto daño? Sí, uno creo que para eso hay que explicar los 2 primeros años de Menem, todavía con inflación muy alta, todavía solucionando el frente militar, tratando de adaptarse a lo que era el mundo. De hecho, el primer canciller es Cavallo de Menem. Después entra Di Telas en este enroque. Cavallo va al Ministerio de Economía y en el 92, si no recuerdo mal, es cuando se da la ley de convertibilidad del 1 a 1. Logran bajar la inflación, empiezan las privatizaciones, se vende YPF, se vende aerolíneas, toda esta política que también hay que explicar que no era única. De alguna manera todo el mundo occidental en ese momento estaba llevando este tipo de política. Quizá en Argentina se llevó un paso más allá, porque ya... Para los niños, porque me acuerdo que siempre me acuerdo de esta cosa totalmente bizarra. Nos contaron que en nuestra conversación sobre la guerra de Ucrania hay gente que lo usa en la escuela para... Qué vergüenza. Qué vergüenza, es cualquier cosa al mundo. Quizá esto termina en alguna escuela para explicar el menemismo. Para las niñas que nos están escuchando, esto de la convertibilidad me parece fantástico porque es una de las cosas de realismo mágico que definen el menemismo. Totalmente. ¿No? Esto es básicamente una ley que para paliar la inflación empieza a establecer una paridad artificial entre el peso y el dólar. O sea, un peso valía $1. Sí, es una cosa que vos se lo decís a alguien ahora en la calle que no vivió eso y te tira con una maceta por la cara. Claro, se está mintiendo. Bueno, cuentan que en esa época había anécdotas, supongo que inventadas, no lo sé, de gente que iba a Nueva York, a Miami, y el taxista le decía, no, vos sos argentino, dame peso argentino, que vale más. Dólar, obviamente han inventado, ¿no? Como para mostrarle el valor y la potencia del peso, ¿no? Una demencia total, ¿no? Una cosa totalmente. loca. Pero es entendible que la gente haya apoyado esto porque se venía de una época de gran incertidumbre. Imagínate si hoy uno siente cierta incertidumbre por una inflación del 6-7% mensual, imagínate que habrá sido del 100% mensual. Pero el tipo logra estabilizar el tema monetario y la inflación la empieza a bajar, ¿no? Así es. Y en ese contexto entra Di Tella de canciller, Carlos Escudé, que fue el padre de la política exterior del menemismo, el que acuñó el concepto de las relaciones carnales. Espectacular. Claramente. Espectacular. Él mismo me lo dijo en una clase que yo tuve. ¿Vos lo tuviste? Sí, yo lo tuve profesor y él me dijo, yo inventé el concepto de relaciones carnales, por más que la frase se le atribuye a Di Tella. Es algo para estar orgulloso de, bueno, él estaba muy orgulloso. Sí. Él se refería a relaciones carnales con los países occidentales estadounidenses. Exactamente, ¿no? Sobre todo con los Estados Unidos, ¿no? Él tiene en la academia un concepto bastante más desarrollado que es el realismo periférico, que dice que un país periférico como el nuestro lo que tiene que hacer es ser realista y adaptarse al país hegemón, en este caso Estados Unidos. Él dice, si era la Unión Soviética, había que adaptarse a la Unión Soviética, pero era Estados Unidos, ¿qué quieren que haga? Yo digo, nos adaptemos a Estados Unidos. Es la misma lógica que se maneja en el patio de la escuela con el bullying, digamos, es medio parecido. ¿Sos amigo del bullying o te cagan a palo todos los días? Exacto, esa era la idea. Bueno, y esto lleva a que, no sé, se mandan tropas a la guerra del Golfo o algo. Bueno, ahí es, claro, una cosa rarísima porque Argentina tiene una tradición histórica de neutralidad en las guerras, ¿no? Siempre, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda y en los últimos meses recién le declaramos la guerra a los aliados, o sea, Argentina siempre fue neutral, al eje. Argentina siempre fue neutral, pero acá se rompe eso también, ¿no? De mandar tropas a la guerra del Golfo. Después, a la larga, no tan a la larga, los próximos años se ve que esto no fue gratis, ¿no? Porque recordemos que hubo 2 grandes atentados, el de la Embajada de Israel, primero el de la AMIA después, que costó vida de cientos de argentinos, y el que después se supo que fue un atentado, que ya creo que hoy ya nadie lo discute, la muerte de Carlos Menem Jr., del hijo del presidente, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, déjame frenarte un poquito ahí. Entonces tenemos a un personaje único, pintoresco de la política, muy, digamos, polémico con sus decisiones y que también... era un poquito una estrella, ¿no? Ahí andan dando vueltas fotos por ahí por internet que son hermosas de buscar de Menem con Madonna, con los Rolling Stones, porque inclusive en esa época, ¿no? Del 1 a 1, de esta fantasía económica, venían muchos shows internacionales a la Argentina. Entonces el tipo era del jet set, ¿no? Con su Ferrari también, que se la regaló. Alcázar se la había regalado. Exacto, y que le había dicho, y después de eso,
La Ferrari es mía, mía, mía. ¿Por qué la voy a donar? La tiene que donar después. Y se da la ley esto de que un presidente no puede aceptar regalos extranjeros. Viene de ahí, claro, ¿no? Porque, claro. bueno, Monser Alcázar, un famoso traficante de armas, nacionalidad, no me acuerdo, egipcio era. Si no recuerdo mal, egipcio, no sé, sirio, por ahí. No sé. Pero bueno, le regala una Ferrari, una cosa de loco, terrible. Sí, bueno, que se paseaba por Casa Rosada como si fuera... Bueno, recordemos Menem con toda una relación muy profunda con Medio Oriente. Claro. Sus padres eran sirios. Muy bien. Entonces, también toda una relación. Bueno, entrando en ese frente, ¿no? El frente de las armas y todo eso, ¿no? Comentame cómo es este tema del famoso contrabando de armas, claro. ¿no? Del conflicto yugoslavo, me parece que era de esa época, de los Balcanes. El conflicto de los Balcanes. Y cómo eso se relaciona con Río Tercero. Después ya vamos a ir a otros temas como los atentados, ¿no? Y esa parte medio oscura en donde Argentina era parte de la historia mundial de este tipo de cosas, ¿no? Uno está acostumbrado ahora a ver que este tipo de conflictos, atentados, temas de terrorismo suceden en el cercano oriente o en Estados Unidos porque es un país que es enemigo. O en Europa. Claro, pero Argentina pasa a estar al centro de estas cosas. Entonces empecemos por Río Tercero y vamos ya hacia el lado de los atentados. Fue parte del ingreso al mundo de alguna manera, ¿no? Esto que hablaban de que Argentina se mete en el primer mundo, se moderniza, qué sé yo. Bueno, también eso de alguna manera nos puso un poco en el centro de la escena internacional en ese sentido, la cuestión de los atentados y eso. Lo de Río Tercero, cuando explota la fábrica militar, los invito a que busquen a quienes nos están escuchando, siempre lo que se dijo, y que parece que está bastante comprobado, es que era para hacer desaparecer información respecto del contrabando de armas. Vos hablabas de la guerra en los Balcanes entre Croacia y Serbia. Nosotros le vendíamos armas a Croacia, en aquel momento violando todos los tratados internacionales de los cuales Argentina era parte. Lo que siempre algunos decían era, bueno, sí, porque lo hicimos nosotros, pero Estados Unidos lo hace y no pasa nada. Bueno, está mal de las dos formas, ¿no es cierto? Por supuesto. Claro. ¿no? Pero... Y en la guerra de Ecuador también. En una guerra donde nosotros éramos veedores de paz encima. Y Argentina le vendía armas a Y se dice que para hacer desaparecer evidencia, entonces, se hace explotar la fábrica de armas de Río Tercero, ciudad de aquí de la provincia de Córdoba, donde estamos nosotros. Y que fue un acontecimiento traumático para esa ciudad. Terrible para la gente que lo vivió, una cosa que quedaron con secuelas, ¿no? Sí, totalmente catastrófico. Después, de hecho, por el contrabando de armas, por la cuestión de la voladura de Río Tercero, hubo condenas, o sea que toda una cuestión que no estamos hablando en el aire, sino que está todo bastante... ¿Esto qué año fue más o menos? Bastante probada. Lo de Río Tercero, si no recuerdo mal, fue en el año 97. Okay. Ya al final, ahí, en el último tramo del menemismo. Sí. Pero antes habíamos tenido estos atentados, ¿no? Que es una cosa también única o no muy común en el mundo, digamos que nos empezó a suceder. El atentado en la Embajada de Israel, esto fue en 92. Sí, no recuerdo, en 92 y 94 la AMIA. Y la AMIA, perfecto. Y 95, la muerte de Menem Jr. previo a la campaña de la reelección. Que Menem Jr. era Carlos Menem Jr., su hijo, ¿no? Que era corredor de rally, era un muchacho... Sí, no estaba en la política, también muy carismático, estaba con el jet set. Que junto con un corredor de rally, que me parece que es Silvio Oltra. Así es. Iban en un helicóptero y que, se cayó al suelo, digamos, y murió en el accidente, pero parece que tenía agujeros de bala, no quiero hablar... Su lema, la esposa de Menem, la madre de Carlitos, siempre sostuvo que fue un atentado. Menem decía que no, que fue un accidente, pero en sus últimos años de vida cambió su postura, pública al menos, y empezó a reconocer que sí, que efectivamente había sido un atentado. ¿Y por qué, ¿Qué se maneja de hipótesis así que se barajan? Hay muchas hipótesis, todas incomprobables, ninguna comprobada real, porque a su vez hay un montón de cuestiones oscuras, ¿no? Muchos testigos del hecho murieron después, muchos en situaciones medio extrañas, suicidio, accidentes de autos... bastante extrañas, accidentes raros, caídas de edificios, cosas así. Hay una lista de todos los testigos, gente involucrada en el caso que murió. Son todas... Pesado. Sí, por eso quizás nunca se hizo un true crime de este caso, ¿no? Ahora que está un poco de moda esa cuestión. Bueno, hablando un poquito de cultura pop, perdón, estamos acá con el mate, esto es en vivo e indirecto, televisión, ¿verdad? Estamos riéndonos un poco de nosotros porque en este emprendimiento que estamos haciendo en estas producciones estuvimos grabando otras cosas antes que tenían un tono totalmente diferente. Entonces esto es un poquito más descontracturado. Y qué locura esto del tema de cómo es esta figura en la cultura popular. Ahora pronto va a salir una serie sobre la vida de Menem en donde Leonardo Sbaraglia hace de Menem, ¿no? Un tipo recontra hegemónico hace
de nuestro carismático Uno Carlos. ve las fotos y está bastante bien, ¿no? Caracterizado, con las Le han patillas, puesto, con el claro, pelo. uno Hay que ver maquillaje. después, cuando Menem se corta el pelo, se corta las patillas y ya es un Claro. político estable. Volviendo a las hipótesis, hubo varias, ¿no? Hay varias. Una habla de un vínculo con Libia, cuestión de... En ese momento en Libia gobernaba Gaddafi. Ujú. Libia tenía un acuerdo nuclear con Argentina de la época de Alfonsín. Menem lo da de baja. Además, que Libia había bancado parte de la campaña del Partido Justicialista en aquel momento, él diciendo que iba a continuar con todo esto, lo da de baja de una para congraciarse con Estados Unidos. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis es una conexión con Siria también. Algún pase de factura de algún negocio no cerrado con los sirios. O sea que hay varias, todas apuntan de alguna manera al Medio Oriente. Bien, bien. Bueno, y para ir cerrando, legado de Carlos Menem. ¿Por qué pensás que ahora se lo reivindica? En estas épocas creo que también hay una especie de reverdecer, de giro, especialmente después Sí. de estos gobiernos más socialdemócratas, progresistas, sudamericanos, populistas dirán algunos. Hay por ahí un giro de nuevo hacia el neoliberalismo. ¿Por qué se reivindica ahora Carlos Menem? ¿Por qué empieza a aparecer de nuevo en este legado, este personaje histórico? Bueno, creo que tiene un poco que ver con este auge todo de las posturas liberales, como bien decía, este giro a la derecha de alguna manera. También la distancia que da el tiempo, quizás no lo tenemos tan presente. Yo no tengo casi recuerdo, yo nací en el año 91, o sea, quizás muchos de mi generación, inclusive más chicos, menos todavía, entonces creo que eso puede tener que ver. La incertidumbre económica que se vive en la Argentina en los últimos por lo menos 8 años, 9 años. La alta inflación, la ¿no? ¿Cómo alta se empieza a inflación. parecer la situación? Claro, yo creo que eso también genera que se vea con cierta nostalgia esto que no era real, ¿no? Del 1 a 1, de la inflación cero. Hubo años que llegó a haber deflación, es decir, que los precios caían. Claro. Entonces, bueno, creo que tiene un poco que ver con eso. Y también hay una especie de reverdecer del menemismo pop, ¿no? Como que por redes sociales, memes, es como un personaje... Claro, en épocas de políticos quizás que tenemos ahora tan tibios, tan poco jugados, esta, como decíamos, vuelta hacia la derecha, ¿no? Un político reivindicado por Milei, que tiene su popularidad por distintas razones que serán para analizar en otros momentos, la hemos analizado también en Escenas de lo Imprevisible. Y bueno, Massa mismo también, ¿no? Claro. Es un personaje que muchos lo asocian a Menem, ¿no? Es que Massa empezó también en el peronismo en la época de Menem, Scioli empezó en el peronismo en la época de Menem. Cuando uno ve los funcionarios de los gobiernos cristinistas, inclusive, o kirchneristas... Con salud, con deporte. Claro, muchos vienen de esa época también, ¿no? Entonces hay como una ahí... dejó una marca. Ahora, todos de derecha o centro-derecha, los candidatos que hay totalmente. ahora. Totalmente. Eso va a dar para otra charla seguramente. Para otra charla seguramente. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Así que te agradezco mucho, Gonzalo, por esta conversación. Y bueno, que nos sigan entonces quienes nos ven, que no los vamos a defraudar. Buena forma de cerrarlo. Gracias. Gracias.